que les voy a lanzar. Sabino, ¿estás por ahí? Ahora sí, estaba, si te había escuchado. ¿Tú me escuchas? Ahí está, ahora te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presenté bien, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa? Sí, me sentaste bien, pero he tenido problemas de conexión, por eso que estoy con el celular en vez del computador, que me hubiera gustado estar con el computador, pero no pude con el Jitsi instalarlo. Bueno, pues encantado de tenerte hoy con nosotros. Vas a ser uno de las personas de la mesa redonda. Ya lo he presentado, gerente deportivo, Bolívar, Palestino, Colo-Colo, Universidad de Chile. Encantado de tenerte con nosotros. Voy a pasar a Ángel, que también le he presentado. Ya hemos hablado, Deportivo Betis, Extremadura. Ángel, ¿estás por ahí? Por aquí ando, muy buenas, ¿qué tal? Estamos muy bien, ya te he presentado, simplemente decirte hola, vamos a empezar rápido, que se nos ha ido antes el enlace, hemos tenido que volver a ponerlo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros hoy. De acuerdo. Bueno, tenemos a Iván Martínez, ya he dicho, secretario técnico cultural leonesa, estás por ahí, ¿no? Sí, muy buenas. Muy buenas, Iván, encantado de tenerte igual con nosotros, vamos a darle caña. Iván Torices también por ahí, ¿no? A ver, Iván. Bueno, Iván va a entrar seguro, pero Iván, la primera pregunta va a ir para ti. Tú actualmente estás en la cultural. Con esta situación que tenemos ahora con el COVID-19, ¿qué complicaciones tiene tu trabajo en este tiempo? Iván. ¿Perdón? Sí, Iván, esta primera pregunta va para ti. ¿Qué complicaciones estás teniendo con el COVID-19 a la hora de realizar tu trabajo? Porque ahora mismo está todo parado, estás en casa. ¿Cómo funciona una secretaría técnica en una situación como esta? Pues bueno, intentamos funcionar de la mejor manera posible y que nos cause las menores interferencias. Y es cierto que creemos que el principal problema que podemos encontrar es el de la incertidumbre, ¿vale? Hay miedo a lo que pueda pasar y el miedo al final en todos los ámbitos tiende a paralizar y impide en gran medida que se avance en todas las situaciones, ¿no? Al final hay una falta por este miedo de claridad de ideas totalmente recíproca, tanto desde los clubes como desde los jugadores y los agentes, y eso hace que la cosa tiende a paralizarse un poco. Por supuesto que no nos podemos parar, no es inviable que nos paremos, y otro de los inconvenientes es el más evidente, que no podemos ver fútbol en directo, que es posiblemente la herramienta principal con la que contamos. Y bueno, tenemos la suerte de tener las diferentes plataformas para ver partidos y, por ejemplo, en Segunda B mismamente, ya esta temporada se han jugado 1.100 y pico partidos, y al final siempre hay material, aunque sea antiguo, siempre hay material para ver y para seguir trabajando. Bueno, ya nos adelantarás algún fichaje que haga la cultura. Ya veremos, a ver si te puedo sacar algo. David Toriz, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Ahí está, ahí te tengo, director deportivo del Melilla. Te voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Se pueden contratar entrenadores y convencionar equipos desde la distancia? ¿Cómo lo estás sufriendo tú? Bueno, yo creo que nosotros al final, en este sentido, lo de la distancia, somos bastante expertos. Somos un club que estamos fuera de la península, con los contextos y con las dificultades y las peculiaridades que tiene. Y al final, hablaba antes Iván, aprovecho para saludar tanto a Iván como a Ángel, como a Sabino, como a todos los que nos vean. La peculiaridad de estar ahora en ese estado que estamos de confinamiento, a mí me resulta familiar, fundamentalmente porque nosotros como club somos un club modesto, evidentemente, de la categoría, histórico también es cierto, pero que no todas las semanas podemos ir a ver fútbol en directo. Entonces, porque al final los costes que conlleva son muy importantes y bueno, como decía Iván, las nuevas aplicaciones y las tecnologías nos permiten ver fútbol siempre, y la distancia para nosotros es algo muy común y muy del día a día. Siempre estamos lejos,
para poder hacer ese viaje y poder ver a un futbolista, para poder ver ese viaje y tomarnos un café con un entrenador. Concretamos reuniones casi siempre para poderlo hacer y tienen que ser reuniones muy concentradas para que puedas ver y aprovechar para aglutinar mucho trabajo en esa agenda, por lo que te comentaba, porque al final los costes están ahí y en clubes con presupuestos escasos, pues esos costes siempre deben de optimizarse en la mayor medida como para poder trabajar y destinarlos a donde realmente hagan falta. La distancia, como te decía antes, ¿se puede? Por supuesto que se puede. A través de todo, de las aplicaciones, videollamadas, en el día a día estamos hiperconectados y claro que sí. De hecho, yo creo que todos los que estamos presentes y formamos parte de esta mesa redonda no hemos dejado de trabajar en ningún momento y todos estamos mirando al presente. Muchos seguimos mirando al pasado porque es de donde viene toda la información y con un ojo todos, por supuesto, en el futuro. Claro, y además supongo que será importante haber hecho un trabajo previo, ¿no? Sabino, ¿qué me puedes decir con esta situación? ¿Tú piensas que se van a acabar las ligas, ascensos, descensos, o va a depender del país y cómo haya pasado las situaciones ante el COVID-19 en cada país? ¿Cómo crees tú que van a acabar las ligas? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, en primer lugar. La verdad es que uno lee mucho sobre el COVID y pienso que hasta el momento no hay claridad de los científicos como para poder decir qué es lo que va a hacer cada país, cada liga. Yo creo que tenemos que esperar. Sí pienso que van a poder volver a entrenar los jugadores en los diferentes países durante el mes de mayo o a más tardar en junio, pero el retomar la liga no lo veo con claridad. Yo creo que hay que esperar a que se conozca un poco más del virus. Salió por ahí un informe de Singapur, de unos expertos, decían que entre junio y julio el 95, 97% del virus va a desaparecer, pero la verdad es que cada día se van encontrando cosas distintas. Acá en Chile la autoridad cambió la forma de medir a la gente, entonces, y la cambió hace 2 días. Por lo tanto, yo esperaría, yo sería cauto en dar fechas. No quiero ni ser alarmista ni pesimista, pero esperemos. Para entrenar, no me cabe duda que se va a poder. En eso confío plenamente. Pero para jugar, sin público, por supuesto, hay que esperar, hay que ser cauto. Claro, es que como estaba explicando yo antes en la presentación que he dado, de dónde sacan los beneficios los clubes, tenemos la parte comercial, la parte de match day, la parte de broadcast, los derechos de televisión en los clubes importantes, es que es un 50% del presupuesto y en los clubes menores puede ser incluso más, ¿no? Como veíamos anteriormente. Entonces, Ángel, ¿cómo crees tú que va a cambiar el fútbol esto? ¿Va a cambiar de alguna manera? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ya sé que son preguntas un poco con incertidumbre, pero bueno, simplemente para saber vuestro pensamiento. Bueno, ahora mismo está todo en el aire y además no depende de los técnicos directos. Entonces, bueno, como todos estamos todos los días informándonos y bueno, al parecer pues estamos generando anticuerpos que un sector de la población puede ser inmune después de haber contraído el virus y haber salido. Y conforme se vaya desarrollando esto, pues veremos en qué modo va a llegar la inversión de los derechos, pues más influencia va a tener. Ahora mismo están todos pensando en terminar la liga para no tener grandes problemas con los clubes, posibles denuncias, ¿de acuerdo? Por los intereses generados. Hay clubes que están en descenso, como es el caso del Depor ahora mismo, y no quiere descender, quiere competir. Hay clubes que por circunstancias son más humildes y se ven en la tesitura de que ahora están salvados. El caso del... bueno, cualquiera. Un club más humilde, te voy a decir el Extremadura, que he estado ahí, que está en puesto de descenso también y le interesa que acabe la liga y que nadie suba ni baje. Cada uno va a sus intereses. Y lo que está claro es que más adelante veremos en qué modo va a influir, sobre todo a nivel profesional, la Liga de Fútbol Profesional, los derechos de televisión, de audiovisual,
el COVID es algo sin precedentes y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero algo seguro que va a influir. Pues sí, bueno, por ejemplo, me llega una noticia ahora mismo en directo, la Bundesliga, que es una de las primeras ligas que ha dicho de volver a jugar. Me acaba de llegar que, bueno, hay 3 jugadores del Colonia que han dado positivo, entonces van a apartarles, ¿no? Al final estamos hablando de hacer test y de intentar jugar, porque como tú has dicho y como explicábamos antes, los derechos de televisión son muy importantes. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, a mediados de junio, si el gobierno nos lo aprueba, se va a jugar a puerta cerrada. O sea que vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, vamos a ir al primer tema, un poco para todos, para situarnos, la contratación del entrenador. Entonces voy a hacer una pregunta a Sabino. Sabino, ¿cómo debe ofrecerse un entrenador para que os llame la atención? A ver cómo enfoco en esta pregunta, porque al final un entrenador os puede venir por distintas vías, ¿no? Puede venir recomendado, que lo hayáis visto, que lo conozcáis mejor, peor. ¿Cómo debe ofrecerse un entrenador? Yo creo que la selección de entrenadores es un poco parecida a lo de los jugadores. Los jugadores uno ve cómo juegan, ¿no es cierto? Cómo es su comportamiento, trata de averiguar con compañeros, trata de ver su salud, etcétera. Con los entrenadores uno tiene la mejor presentación es ver sus partidos. Yo creo que más que la entrevista, más de que las recomendaciones, hay que ver cómo juegan sus equipos. Y además de cómo juegan sus equipos, ver cómo eran sus jugadores antes de que comenzaran a trabajar con él y cómo son en el momento que están con él o post su pasada por un club. Para mí esas son las cosas primordiales. Después de ver eso, uno va con las entrevistas, con las consultas a jugadores, a dirigentes, etcétera. Pero lo más importante es ver cómo juega y cómo han evolucionado o involucionado sus jugadores. Así es, y luego podríamos hablar, claro, también ahí entra cómo entrena, ¿no? ¿Verdad? Y, Iván, ¿en qué os fijáis tú en tu club? ¿Modelo de juego, personalidad, experiencia, éxitos? ¿En qué os podéis fijar? Sí, yo creo que sobre todo son 3 aspectos clave. Primero, el modelo de juego. Evidentemente hay que saber cómo juegan los equipos del entrenador al que quieres incorporar o al que estás valorando para incorporar y cómo están trabajados esos equipos, así como el rendimiento que sacan las plantillas. Creo que es importante a nivel de resultados enfocar cuando valoras un entrenador que no es el que mejores resultados tiene. No es el que queda primero o el que consigue más puntos como entrenador, sino el que consigue más diferencia entre los resultados deportivos y la materia prima que tenía en la plantilla. Y creo que ese es un matiz importante. Después nos fijamos, lógicamente, también mucho en cómo entrena, es decir, en el aspecto metodológico. Creo que es vital saberlo antes de firmarlo. Es cierto que posiblemente se podría actuar con más naturalidad en este aspecto, porque a veces parece que es un tema tabú el ir a ver o interesarte por cómo entrena otro entrenador, por tenerlo controlado, y es cierto que se podría hacer de manera más ágil. Pero me parece vital. No creo que se deba fichar, al menos en una situación ideal, que no siempre se da, evidentemente, pero no se deba fichar un entrenador sin saber cómo entrena. Y después, un aspecto que es vital y que es absolutamente diferencial, que es cómo gestiona el grupo. Creo que es, evidentemente, tienes que informarte por otro tipo de informadores. Es muy difícil que accedas a las charlas del entrenador y que estés dentro para ver cómo trata con los jugadores, pero tienes que acceder a diversas fuentes de gente relacionada, de compañeros que han estado en cuerpos técnicos con ese entrenador, evidentemente jugadores que han estado a las órdenes de ese entrenador, y creo que aquí es muy importante también saber con quién hablas. Evidentemente, nosotros tenemos una máxima, que es que si el jugador que con ese entrenador era suplente habla bien del entrenador, seguro o casi seguro que su trato y su forma de gestionar ese tipo de aspectos será bastante bueno. Y después otra cosa importante a la que le damos bastante valor es escuchar las
las ruedas de prensa, escuchar declaraciones y ver también cómo se comporta en el banquillo en cuanto a decisiones en el momento, incluso lenguaje corporal y demás. Claro, ahora mismo, por ejemplo, tú, David, a la hora de contratar un entrenador, tú estás en Melilla, como has dicho, separado de la península. Supongo que te será más difícil a lo mejor que a otros, ¿verdad? ¿Cómo desarrolla un director deportivo que tiene ese, no voy a decir problema, porque no hay ningún problema en vivir? El mar, el que tiene el mar está el mar de por medio. No me gusta, pero entiendo que hay mucha gente que no se quiere trasladar a lo mejor fuera de lo que es la península. A lo mejor sí, no lo sé. ¿Qué me puedes decir? Es un hándicap importante, lo llevamos viviendo pues mucho tiempo y bueno, no nos debe de sorprender y lo conocemos, es evidente. Lo que comentaba Iván es evidentemente todos los registros que se valoran por parte de una dirección deportiva para la contratación de un técnico, pero yo pondría uno sobre todo enfatizándolo. Es decir, yo creo que al final las direcciones deportivas están compuestas por personas que tienen ciertos ideales y ciertas directrices en sus modos de ver. Y lo primero que debes de encontrar es cohesionar o poder cohesionar en un futuro con un técnico porque vea de la misma manera el fútbol. Para eso estoy muy de acuerdo con Sabino, que al final quien más habla de un entrenador son sus equipos. En esta categoría, en Segunda División B, la figura de los entrenadores, yo siempre he dicho que es vital y es primordial. Al final, la mano de un entrenador en Segunda División B se nota y se nota muchísimo. A lo mejor vamos ascendiendo de categoría y empiezan a aparecer mucho más los talentos y las capacidades individuales de los jugadores, porque al final son capaces de decidir partidos, pero en cambio en Segunda División B es una categoría en la que la mano del míster se nota y al final cuando tienes la capacidad de poder tener a un entrenador que sea capaz de tener a todo el bloque unido, que sea capaz de tener al mayor número de jugadores enchufados, que genere ese clima como para poder desarrollarlo, yo creo que es lo ideal. Al final luego también son personas, pueden salir bien, pueden salir mal, muchas veces las vivencias también suyas personales, al final no nos olvidemos que son los que más expuestos están siempre, son los que están en primera línea de fuego, cada viernes rueda de prensa, cada post partido rueda de prensa, siempre ellos al pie del cañón, siempre muy, muy, muy expuestos y bueno, pues luego por supuesto que desde todos los que estamos alrededor tenemos que intentar ayudarles para que de vez en cuando pues no todo vaya hacia ellos, poner paraguas, ayudar, generar esa confianza suficiente que muchas veces no es fácil. Claro, hablamos de personas, hablamos de contratar a entrenadores y claro, Ángel, ¿se hacen informes de entrenadores? ¿Los ojeadores hacen informes de entrenadores o no? ¿Qué has visto en tu trayectoria? Sí, más que los ojeadores, siempre es cierto que dentro de una secretaría técnica a lo mejor hay un hombre más de confianza del director deportivo, en lo cual a lo largo del año siempre se busca un perfil determinado. En un club hay más presión, ¿de acuerdo? Por la masa social, por la exigencia. En otros clubes se necesita una imagen y tú dentro de tu propio club tienes gente muy, muy, muy profesional y a lo mejor el entrenador es muy motivacional, ¿no? Y a lo mejor sus tareas diarias, su cuerpo técnico es fantástico, ¿de acuerdo? Y el entrenador es un buen alineador, ve bien el fútbol, hace bien los cambios, lee, hace una buena lectura. Hay muchos matices que se pueden subrayar, ¿no? Pero sin embargo, lo han dicho todo antes, tanto Sabin como David, como Iván, prácticamente es la realidad del día a día. Y en cuanto a la pregunta que me has dicho, ya hace tiempo que sí se elaboran informes, ¿vale? Es cierto que no todas las secretarías técnicas y no todos los clubes tienen gente especializada en eso, pero sí hace tiempo que ya a los entrenadores también se les estudia y también se les hace un perfil. Pues ahora que estamos hablando de entrenadores, ¿el entrenador viene siempre con cuerpo técnico o hay alguna vez que no viene, como ya sabemos? Sabino,
¿Me podías decir qué importancia le das al cuerpo técnico? ¿El entrenador lo elige o te has encontrado en alguna situación en que le has dicho, no, tenemos a gente de la casa, te voy a dejar a alguien de la casa que es de mi confianza también? ¿Cómo es ese tema del cuerpo técnico? Que yo recuerde, prácticamente todos los cuerpos técnicos que hemos contratado bajo mi dirección han sido cuerpos técnicos en que ellos han puesto los ayudantes que ellos necesitan y nosotros no hemos impuesto nadie, salvo, diría yo, preparadores de arqueros. Preparadores de arqueros muchas veces son de la casa y tampoco es algo que sea problemático. Sí, yo quiero poner, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en que uno tiene que hacer el seguimiento del entrenador, ver cómo entrena, ver qué opinan sus jugadores, etcétera. Pero insisto que antes de ver eso, hay que ver los equipos. A mí me pasó, que, por ejemplo, yo estaba siguiendo un entrenador, me gustó la entrevista, me gustó todo, y en uno de los partidos que fui a ver, me gustó cómo jugaba el otro equipo. Y terminamos trayendo a mi equipo al entrenador del otro equipo. Entonces, por eso digo, y esa historia se ha hecho famosa en mi país, digamos. Entonces, yo creo que es vital eso, verlo primero cómo juegan los equipos. Y después, si te seduce la forma, tú ya vas viendo lo otro que es también importante. Y también he tenido en mi carrera entrenadores en que he diferido muchísimo en su forma de entrenar, pero el entrenador tiene un ojo para ver el fútbol, ve tan bien el fútbol que al final gana los partidos por lo bien que ve el fútbol. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Y también me ha tocado lo opuesto, entrenadores extraordinarios en los entrenamientos, pero lastimosamente son los que más me han dolido, porque uno ve que entrenan bien, que llevan bien el grupo, que hacen bien, pero el día del partido no resultan las cosas. Y eso sí que es trágico. Eso es. Por eso que primero hay que ver cómo juegan los equipos. Pues Ángel, te lanzo la misma pregunta. ¿Qué experiencia tienes tú en este sentido? Porque como estábamos hablando antes, cuerpo técnico, ¿lo elegís vosotros, no elegís vosotros? ¿Qué me puedes decir de tu experiencia? Bueno, he tenido de todo, ¿vale? He tenido desde entrenadores que han venido con su cuerpo técnico y, bueno, estás en primera en el Betis y, bueno, hay capacidad económica para asumir que hay personas que tienen que salir, personas que tienen que entrar. Y me he encontrado como director deportivo, por ejemplo, en Extremadura, en dar la oportunidad a un exjugador en su primera experiencia en Segunda B y un club ambicioso que quería primero salvarse y luego ascender, como Juan Sabas. Y Juan Sabas al Extremadura vino solo. Nosotros pusimos el cuerpo técnico. Le rodeamos de personas que sabíamos que trabajaban bien y la verdad que fue todo un éxito porque se logró el primer año la salvación y el año siguiente, aunque fue un poco turbio porque hubo salidas, entrada de entrenador y lo rescatamos al final a él en el último año, pero siempre ha sido con el cuerpo técnico del club. En cuanto a lo que ha dicho Sabino, cuando ven los partidos en directo, muchas botas puestas, ¿vale? Este es mi sistema de juego, yo juego así, yo quiero que mi equipo juegue así, salgan o no salgan los resultados. Y esto es un deporte que, por desgracia, es resultadista, ¿de acuerdo? Y se tiende a intentar mejorar. He visto entrenadores que mueren con el sacar el balón desde portería y, sin embargo, en todas las categorías, primera, segunda B, segunda A, y no se han visto con recursos suficientes para decirle a su equipo adelantar la defensa, jugar en largo porque nos están presionando y no salimos del mediocampo. Y sin embargo he visto el Madrid y en momentos puntuales como con algún otro entrenador y Casillas se acaba en largo y ha sido campeón de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, el encontrar a lo largo de un partido un entrenador que tenga la capacidad de cambiar un sistema de juego, de que tenga juego en corto y juego en largo, que veas que esté trabajado, si juegas en largo, que esté trabajado la segunda jugada, la segunda caída, que en segunda B Iván estará más en esa tesitura también de las segundas caídas. Bueno, también en Melilla, la segunda B he jugado también en esas categorías y
y es muy importante una segunda jugada, un juego directo, que parece que de un pelotazo no se saca nada y de un juego directo a un contragolpe o una segunda jugada y haces gol. Que un entrenador a lo largo de un partido puedas ver que tenga recursos diferentes, independientemente de que haya un estilo de juego, es muy significativo de tener un técnico con capacidades de cambio a lo largo de la temporada para cuando hay bajones físicos, hay bajones mentales, tus hombres importantes no están en este mejor momento y hay otros hombres que pueden ser importantes y tienes que adaptar tu sistema o tu modelo de juego. Y creo que haya personas con un gran abanico y una mente abierta a poder cambiar, no los encuentro fácilmente. Tú, David, entiendo, bueno, ya has dicho, Club Humilde, ¿qué experiencias has tenido ahí contratando entrenadores? ¿Le habéis dado esa ayuda introduciendo a lo mejor a alguien del club o le habéis dejado que trajese al cuerpo técnico que él quería? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ángel. Prioriza lo económico, evidentemente. Ten en cuenta que para un club de segunda división B, si te tienes que traer entrenador segundo, preparador físico, entrenador de porteros, pues al final la cantidad de económica que inviertes en la parcela del área del cuerpo técnico es bastante más elevada, pues simplemente por el hecho de que simplemente por tenerles que pagar vivienda ya tienes que aumentar considerablemente sus emolumentos anuales. Entonces, es cierto que nosotros durante un tiempo hemos formado a nuestros propios técnicos. Nosotros tenemos más o menos siempre pues cuerpo técnico en el que el delegado, el entrenador de porteros y últimamente el preparador físico ya lleva 2 temporadas, pero sí que lo que tenemos claro es que cuando contratamos a un entrenador sí pedimos que venga con una persona como máximo, porque al final volvemos a decir que hay que optimizar los máximos recursos posibles y lógicamente luego también necesitamos y nos va a exigir el entrenador que destinemos un buen dinero a la parte del césped y a la parte de jugadores. Por lo tanto, nosotros hemos fidelizado mucho nuestro cuerpo técnico, nos está funcionando, creo que es un cuerpo técnico muy profesional, hay una parte muy importante y es que sienten el proyecto, que es una parte que comentaba antes Mauro en su ponencia, decía que había que generar compromiso. Yo creo que el compromiso de uno que siente el escudo es evidente, total y absoluto. Por supuesto, el compromiso del profesional también lo es, pero bueno, son partes que hay que asumir y hay que decidir y nosotros, pues en ese sentido, tenemos un cuerpo técnico de la casa, como denominamos, y el míster que viene en los últimos años han venido, pues les ha dado la opción, unos han elegido venir solos, otros han elegido venir con un segundo, con un prepa, dependiendo. Iván, iba a pasar otra pregunta, pero bueno, no quiero darte de lado y que no me respondas a esta pregunta del cuerpo técnico. ¿Qué me puedes decir de vuestro cuerpo técnico? Y ya sigo con otro tema. Bueno, nosotros tenemos, digamos, un mix de dentro del cuerpo técnico, preparador físico, entrenador de porteros, analista, que ya estaban con el cuerpo técnico que inició la campaña anterior y entrenador y segundo entrenador que vinieron o los trajimos de la mano. Yo creo que lo ideal, también evidentemente, como decía Dupi, las cuestiones económicas son vitales y más en esta categoría, pero creo que lo vital es que haya un poco de todo. Yo me pongo la piel del entrenador y quiero gente a mi lado elegida por mí de mi máxima confianza. También poniéndome en la piel en la que estoy ahora como secretario técnico, también creo que es importante que haya gente del club que tenga una visión, por decirlo de alguna manera, muy de club y más largoplacista. Y creo que lo mejor es esa situación de tener un poco un mix, ¿vale? Sí que creo que el rol del segundo entrenador es muy importante, que sea la persona de máxima confianza del entrenador y que es ideal que sea alguien que elija él. Muy bien, pues te voy a preguntar a ti. Vamos a hablar ahora un poco de los modelos de dirección deportiva, porque, bueno, de la dirección deportiva y esa decisión puede cambiar dependiendo del club. ¿Quién manda? ¿Presidente, director deportivo, entrenador? Venga,
Dime quién manda en tu club. Bueno, o si no quieres responder en tu club en general, dime qué piensas de ello, que es importante. A ver, yo personalmente creo que la clave es la confianza mutua y la comunicación. Creo que si estas dos cosas se dan, eh, podemos hacer que cada uno en su parcela sienta la libertad y también la responsabilidad, que es importante, de poder actuar. ¿Vale? Y eso creo que es lo principal. A partir de ahí, creo que las decisiones tienen que tomarse en una especie de comisión deportiva, ¿vale? En la que, por un lado, estaría el presidente o la propiedad o la dirección general, un poco viendo oponiendo más al detalle, las pautas económicas, ¿vale? Que también puede controlar, evidentemente, y debe controlar el director deportivo. Luego, el director deportivo o secretario técnico como responsable y como el que ostenta la última palabra en el aspecto deportivo. Y, por supuesto, también el entrenador, que tiene que participar, evidentemente, de manera muy activa en el proceso, aportando su visión y la opinión, porque además es el que va a estar más dentro y el que está más dentro, en vestuario y en campo. Y creo que es un poco en esa comisión en las que se tienen que tomar las decisiones, teniendo última palabra el director deportivo como máximo responsable de la parcela. Claro, además, como sabemos, puede ser un modelo mixto, donde la presidencia, digamos, que sepa o controle el balance económico, a nivel económico, y que sepa a qué puede aspirar el club en términos económicos, que luego el entrenador tenga a lo mejor un perfil y la dirección deportiva ofrezca a esos jugadores, esos posibles jugadores que puedan incorporarse. Ángel, ¿qué experiencias has tenido tú? Porque yo entiendo que depende del club, depende de la situación, puede cambiar mucho, ¿no? Sí, a ver si escuchamos a Ángel. Sí, Ángel. Se te entrecorta un poco, no sé si Ah, sí, está a lo muy bien. mejor sí, vale. Ya, ¿me has escuchado la pregunta? Vale. Sí, bueno, más o menos va enfocada la respuesta de Iván, ¿no? Sí, un poco ahí, eso es. ¿Quién manda ahí? A ver, ¿quién manda? ¿Quién decide? Bueno, tengo la suerte de haber pasado en esta década, por ejemplo, por todas las categorías y con distintos clubes y modelos, ¿vale? Estuve en Betis en primera y en segunda. Me fui elegido a hacer un club de cero, o sea que partí de cero y 3-4 años lo puse en tercera y luego ya me fui a Extremadura. Subió elegido a segunda B, o sea que preferente, primero andaluza, tercera, segunda B. Me voy a Extremadura a segunda B, lo salvamos y luego estamos en el Deportivo estas 2 últimas temporadas. Entonces, hay modelos para todo, ¿de acuerdo? Es cierto que hay empresarios, gracias a Dios, cada vez más, que son empresarios más jóvenes, más emprendedores y saben de la importancia de una estructura de trabajo organizada, ¿no? y empresarial. Pero lo importante que es la parcela deportiva, un director deportivo, una secretaría técnica, unos scouts, y que todo se refleje en un modelo de trabajo. Que la secretaría técnica, que uno no deje un informe, que trabaje uno para el club y no el director deportivo prácticamente que trabaja para él, y cuando se echaba antiguamente no se dejaba ningún patrimonio en el club, no había ninguna información. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cualquier presidente o cualquier inversor, sin tener que estar estudiando el mercado, mañana haces una reunión y tienes cualquier información del futbolista que futbolista no solo llega a través de un agente y no solo paso más, que es que los agentes, cuando no les haces mucho caso, mucho hincapié en un futbolista, de acuerdo que tiene otros perfiles o estás valorando 4 o 5 futbolistas en una misma posición, es cierto que a través de un amigo, un conocido, llaman a un consejero delegado, al presidente, llaman al entrenador, y gracias a Dios cada vez más un director deportivo tiene una buena secretaría técnica y está preparado para si mañana te llama el presidente o el inversor, oye, que me han
dicho que este futbolista es muy bueno y es que yo lo vi bien, pero técnica diario que hoy en día se hace a cualquier persona. Oye, mira, pues mis técnicos no lo ven bien y en el mismo perfil de jugador tenemos estas alternativas que creemos mejor. No obstante, bueno, yo digo que ahora mismo cada vez hay más empresarios que, bien organizados los clubes, como están siendo cada vez más, pues están entrando en ese modelo de juego. Bueno, Villarreal hace muchos años, Sevilla hace muchos años, Atlético de Madrid hace pocos años, pero fíjate el resultado que está teniendo prácticamente. En España cada vez más se van organizando mejor las direcciones deportivas. Y la última decisión, por supuesto, cuanto más información tengas, más capacidad tienes de que sea la del director deportivo. Cuanto menos información tengas o menos, al final, pues bueno, cabe la posibilidad de que un presidente que le gusta el fútbol, que le gusta meterse en todo, pues que tenga también influencia en algún fichaje. Pero por supuesto que cuanto mayor organizado esté el club y más información tengas tú de un futbolista, de tu secretaría técnica y tuya, ¿de acuerdo?, más influencia vas a tener a la hora de una decisión. Y, por supuesto, según te vayan saliendo las cosas, ese inversor o ese club, y si estás en un club como, vamos, Monchi, a Monchi creo que no le van a debatir un fichaje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sin embargo, con menores capacidades, menor personal, una secretaría técnica menor, es cierto que la capacidad de trabajo y de información que recogemos pues es bastante más deficiente. Entonces, es lógico que, bueno, pues un presidente o un inversor tenga más capacidad a la hora de tomar una decisión o influir en la decisión de un fichaje. Pero no obstante, al igual que dice Iván es un equipo. El inversor pone el dinero, pone su patrimonio y ha invertido. ¿Cómo no le vas a dar opinión a uno? Otra cosa es que tú tengas las herramientas suficientes para debatirle, tengo estos informes o no, ¿de acuerdo? A un presidente, que ya no es un inversor, un presidente, un delegado del club, ¿cómo no le vas a escuchar y a ver si realmente la información, porque estas personas a lo mejor la información que tienen es buena y es correcta y el futbolista es bueno? O sea, no quiere decir que lo fiches porque él te lo ha dicho, sino porque la información que él tiene, el acceso de que se lo han ofrecido y no te lo han ofrecido a ti, pero coincide con la información que tú tienes dentro de tu cuerpo técnico, tu secretaría técnica, y es un futbolista que sin tú haberlo buscado te ha llegado y se firma de una forma en común. Entonces, ¿quién ficha? Pues bueno, la cara visible y la responsabilidad de la confección total es la del director deportivo, ¿vale? Pero sí está claro que dentro del 100% de una configuración de plantilla está claro que influyen ciertos factores, pues un inversor que le guste entrar o más o no. Tú juegas con 1 millón de euros, ojalá todos jueguen con 1 millón de euros para firmar, pero resulta que el inversor te llega y dice, no, mañana voy a hacer una ampliación de capital y tienes 3. Te cambian los planes, ¿vale? No puede haber agentes externos ahí, agentes y etcétera, ¿no? Que influyen. En definitiva, el director tiene la última palabra porque es el responsable máximo, pero no se atribuye en la realidad el que todos los fichajes vengan de su mano. O sea, puede venir el presidente, puede venir un secretario técnico, te lo pone en la mesa, oye, mira, me ha venido este, debe de ser el director deportivo, lista, pues puede ser de otro miembro del club, tan importante como un presidente, un inversor o cualquiera del área deportiva. Pues, Sabino, te voy a preguntar, porque claro, Sudamérica, a ver, enséñanos, dinos cómo va la cosa por allí. ¿Qué te has encontrado allí? Como hablábamos, distintos modelos, ¿no? Modelo presidencialista, modelo a lo mejor mixto, el director deportivo manda o no manda. El entrenador entiendo yo que a lo mejor en muchísimas veces no manda nada, ¿no? O sí, ¿qué me puedes decir, Sabino? ¿Quién manda? A ver, estamos hablando, creo yo, de lo más complejo que existe hoy día en el mundo del fútbol. ¿Quién toma las decisiones por los jugadores? ¿Quién toma las decisiones por los entrenadores? Si, tal como lo decían anteriormente, si un inversionista invierte en fútbol,
normalmente no lo hace para ganar dinero. La gran mayoría lo hacen porque les gusta ese equipo, porque les gusta el fútbol. Entonces, quieren participar en la toma de decisiones importantes. Y es muy complejo decirle a ese tipo de personas, oye, sabes que gracias por haber invertido, gracias por tratar de hacer grande al club, pero las decisiones las toman otros. Por lo tanto, hay que saber jugar ahí a cómo llegar al ideal. Si a mí me preguntan el ideal, en países sudamericanos los entrenadores rara vez pasan un año en cada club. Por lo tanto, que sea el entrenador el que tome la decisión no es bueno para el club, porque me ha pasado que en clubes en que llega un entrenador, elige los jugadores, se va, llega uno nuevo, el nuevo dice no quiero a eso, sáquenlo, lo sacamos, trae otro nuevo, se va, y así sucesivamente. Entonces el botadero de dinero es tremendo. Por lo tanto, el ideal, en un mundo ideal que cuesta mucho llegar, es que el entrenador de turno diga cuáles son los puestos que se requieren, dentro de esos puestos decir cuáles son las características del jugador, que sea la dirección técnica la que busque las alternativas, y ahí hay que presentarle a algún comité donde la primera persona que tiene que participar es el presidente del club o el mayor accionista, porque dejarlo afuera en tomas de decisiones de eso no es viable en nuestros países. El punto es que esta persona que es el dueño o el presidente o el inversionista sea capaz de aceptar también consejos y de aceptar cuándo es bueno y cuándo es malo. Cuando todo eso se logra, en general se hace un buen equipo. A mí me ha tocado en equipos en que elige un poco el entrenador, un poco la dirección técnica, un poco el directorio y un poco el presidente, y termina siendo un desastre el equipo. Por eso que, siendo muy complejo, es lo que uno tiene que tratar de manejar de la mejor manera. Y yo diría que es uno de los grandes problemas de por qué, por lo menos en Sudamérica, la gran mayoría de los clubes son deficitarios. Porque esa toma de decisión se hace poco profesional y a gusto de muchas personas, dejando muchas veces la decisión en entrenadores que duran meses en los cargos. Por lo tanto, cuando se va, insisto, ese entrenador, llega uno nuevo y quiere otros jugadores. Yo vengo del mundo empresarial normal, como digo yo. Uno llega a una gerencia general y rara vez cambia algún gerente. Quizás uno, pero rara vez uno no llega a cambiar a la plana directiva. En cambio, que en el fútbol está ya como metido en el medio de que sí, que un entrenador tiene que poderlos cambiar. Y es algo que me cuesta entender, porque si el entrenador aceptó ir a ese club es porque vio a los jugadores que hay. Y si vio a los jugadores que hay, ¿por qué llega y dice, no, yo quiero sacarlo? O sea, se supone que él podía trabajar bien con los jugadores que hay. Y esa es una de las dicotomías que tiene el sistema actual, que aceptan un equipo, que quieren llegar a un equipo, y cuando llegan no les gustan los jugadores. Y eso es una de las razones por las cuales hoy día los clubes están en serios aprietos económicos, según mi perspectiva. Sabino, ¿te ha pasado alguna vez que te han hecho alguna oferta que hayas rechazado porque no te hayas sentido cómodo con cómo a esa gestión? O sea, tú a lo mejor querías ir al club, ¿no? Pero has visto y dices, con este dueño no voy a poder hacer mi trabajo. ¿Te has encontrado en esta situación? Sí, una vez me pasó eso, en que no me gustaba la gestión. Y la verdad es que, mira, hablando una vez con otro director deportivo, él me lo enseñó con un entrenador, y yo lo utilizo también para arriba. Él me decía, mira, nunca contrate a un entrenador que químicamente no se lleve bien contigo. No solo futbolísticamente, sino que tú veas que te cuesta hablar con él, tú veas que que algo chocan, que hay un cortocircuito. Yo creo que hay que hacer lo mismo para las jefaturas. Si tú ves que hay un cortocircuito, no tome ese cargo. Pero insisto, yo creo que hoy día lo más complejo que hay en el fútbol es quién toma la decisión de los refuerzos. Es muy complejo y tú lo puedes ver en prácticamente todos los equipos. Y hablando de refuerzos, David, ¿es la dirección deportiva la que consulta al entrenador o al contrario? Hablando
escuchando un poco a los compañeros antes, yo creo que has hecho la primera pregunta, Iván, y le has dicho quién manda. ¿Quién manda? El órgano de gobierno de los clubes, es evidente quién manda. Son los presidentes, los consejos de administración, los inversores, la propiedad. Eso lo tenemos que tener claro. Pero hay una relación que tiene que existir y que tiene que ser muy, muy sólida y que se tiene que basar en la confianza y sobre todo en la lealtad, que yo creo que es esas tres patas del banco. Entrenador, dirección deportiva y presidente. Tiene que haber un nexo de muchísima comunicación. Estoy totalmente de acuerdo con Iván. Para que exista la comunicación tiene que existir la confianza y exponer y hablar. La figura del director deportivo, si mandara el entrenador y si mandara el presidente, la figura del director deportivo, ¿qué pinta? La extinguiríamos, sería un gasto superfluo de un club y no tendría nada que ver. Al final, un director deportivo tiene que velar por los intereses del club. Muchas veces esa figura como tal, velar por los intereses del club, parece que solo miras por... No, para nada. Eres el que canalizas todas las informaciones desde la parte ejecutiva hasta la parte deportiva y muchas veces eres el que pones el escudo, el paraguas, el que restas un poco de fricción, el que... Al final, la dirección deportiva yo creo que es una parte esencial, fundamental como me decías ahora, para planificar. Creo que la dirección deportiva es la primera que tiene que ver las necesidades deportivas del club en todos los aspectos, desde el fútbol profesional hasta la formación. Y entonces, a partir de ahí es el que tiene que hacer ver y hacer entender y con un proyecto basado en hechos y sobre todo basado en realidades. No puedes vender humo porque el humo te lo compran una vez, no te lo compran más veces. Puedes hacer ver a la propiedad que miras por el bien común y que esa es la idea ideal para, valga la redundancia, para poder sacar beneficios a tu club. A partir de ahí se genera la confianza y a partir de ahí se genera esa lealtad en el que tú trabajas hacia ellos. A partir de ahí es mucho más sencillo poder enfocar, como decía antes Mauro, esa capacidad de poder decir yo creo que esta es la dirección y que por parte de la patronal y por parte de la propiedad, perdón, te lo compren, entre comillas, y por parte del entrenador tiene que entender que aquí todos estamos remando todos en la misma dirección y que, por supuesto, yo te hablo de mi forma de entender el juego y la forma de entender el fútbol y la forma de entender cómo funciona este business con respecto a mi situación. Como dirección deportiva, yo no hago ni un fichaje sin consensuarlo al 100% con mi entrenador. Es decir, aquí hay una máxima que yo siempre pongo y es la Unión Deportiva Melilla no firma a ningún jugador sin el sí y el sí de la dirección deportiva y la dirección del entrenador. Si hay un no de por medio, un no rotundo nunca se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque al final es un arma arrojadiza, fácil de utilizar. Como decía antes Sabino, esa arma arrojadiza es que me has firmado este y yo no lo quería, es que este no me vale, este no me da el nivel. Y al revés, si por ejemplo al final tú como dirección deportiva firmas a jugadores que tú no los ves y el entrenador los ve, tienes algún día que prescindir de ese entrenador y has firmado jugadores que no crees en ellos y luego es muy difícil de poder presentar esos jugadores al nuevo entrenador si el primero que no crees en ellos eres tú. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con Sabino, que es la gran dificultad y ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que hay muchos directores deportivos muy buenos que creo que son grandes expertos en eso, en la capacidad de poder llevar esas negociaciones casi siempre a buen puerto. Y yo creo que ahí es donde está un poco las capacidades. Luego, evidentemente, hay máximas. Si tienes más dinero, firmarás mejores futbolistas. Eso es fútbol. Pero para las formas de trabajo, la estructura del día a día y la estructura de ese gobierno, esas tres patas son fundamentales y en esas tres patas tienen que ser muy sólidas y sobre todo muy cargadas de confianza y de solidez para poder basar el proyecto deportivo. Luego también es verdad que depende del país, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Inglaterra, sabéis la figura del manager, ¿no? La figura del manager, sí, que es distinta que en España, ¿no? A lo mejor en España el dueño puede hacer más que aquí, a lo mejor el manager aquí iba a decir tiene, pero a lo mejor tenía más importancia. No sé ahora, creo que los tiempos de Ferguson y Wenger han pasado ya a mejor vida, pero bueno, puede ser que no. Iván, hablando ahora mismo del departamento de dirección
deportiva. ¿Cuántas personas tienes tú en el departamento de dirección deportiva y qué conexión tienen con el fútbol base? ¿Qué dirección hay entre tu departamento y el de fútbol base? Porque entiendo que allí en la cultural queréis ascender a segunda, ¿no? Pero también queréis que el juvenil división de honor, o sea, le dais una prioridad bastante importante, ¿no, Iván? Sí, bueno, en la dirección deportiva está compuesta por Ricardo Pozo como director deportivo, por mí como secretario técnico y luego pues algún colaborador del club, algún ojeador y algún colaborador más dentro de la propia estructura de León. Luego la relación que tiene con la dirección de cantera a la hora de coordinar la captación creo que tiene que ser muy importante. Al final es cierto, como dices, que queremos conseguir ese ascenso a la División de Honor con el juvenil, con el cual íbamos líderes en Liga Nacional, y al final eso acercaría mucho más a la cantera con la situación de primer equipo y de filial, al acercarnos más a División de Honor y juntarnos más a la tercera división en la que tenemos al filial. Yo creo que hay dos cosas en la estructura de una dirección de fútbol base, de una dirección de cantera, que son vitales. La primera es el departamento de captación, de scouting, porque tú tienes que conseguir la mejor materia prima posible, y luego el departamento metodológico, porque tienes que darle forma a ese jugador y tienes que mejorarlo lo máximo posible. Y creo que también la comunicación tiene que ser fluida entre la dirección deportiva, secretaría técnica y este departamento de captación del fútbol base, porque, por ejemplo, mismamente, departamento de captación del fútbol base quiere hacer una incorporación para el equipo juvenil de un jugador, ve que es un jugador interesante, que puede tener proyección para el club, que puede tener proyección para el filial a corto plazo, y mismamente para ver qué modelo, qué contrato se le ofrece a ese jugador de cara a más o menos años a la progresión dentro del club, evidentemente hay que tener un consenso entre ambas partes para ver la progresión. Tenemos que tener entre todos una visión global para ver a dónde va cada una de las situaciones. Y entonces es vital que haya esa unión y que cada vez además crezca y sea más. Sabino, ¿has tenido tú alguna, en tu experiencia como gerente deportivo, has tenido relación con el fútbol base o eso no iba con el cargo? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué experiencia has tenido ahí? ¿Me lo preguntaste a mí, perdón? Sí, te pregunté a ti, sí, simplemente, Sí. y conectando un poco, te pido a tu gran experiencia que tienes, has tenido... En los inicios en que estuve en el fútbol profesional, estuve muy involucrado con fútbol joven, totalmente diferente a fútbol profesional. Yo siempre lo he dicho, mi ojo para fútbol profesional en general está bien, pero para fútbol joven es complicado porque uno tiene que comparar a los chicos con los chicos de su año y ahí me cuesta, porque para cada año hay una característica, una funcionalidad. Pero el fútbol joven en nuestros países es un fútbol que tiene un presupuesto muy limitado en general. Las competencias son muy dispares también. O sea, es recurrente encontrar goleadas muy grandes entre un equipo y otro, dado por lo mismo, por lo del presupuesto. Los clubes acá en Sudamérica vivimos de lo que exportamos, vivimos de los jugadores que logramos vender afuera, pero no logramos invertir en el fútbol joven lo que se debe invertir. Y también porque vienen varias cosas del pasado que ha sido imposible cambiar. Por ejemplo, es muy recurrente que en vez de tener sueldos parejos, tengamos sueldos que en la medida que vas subiendo de categoría, mientras más te acercas a la profesional, es como un estatus mayor y como un sueldo mejor, cuando debería ser al revés. Categorías de 12, 13, 14 años debieran estar los mejores, con los mejores sueldos, etcétera. Aquí no. Acá se ha logrado establecer como un estatus. Llegas a ser el entrenador de la categoría de 18 años, 19 años, como que eres el mejor, el que tiene el mejor sueldo, etcétera. Esos han sido errores naturales. Si tú ves en nuestros países, en prácticamente todos, ya se dijo que por el COVID se suspende el fútbol joven hasta el 1 de enero por lo menos.
mientras se trata de jugar fútbol profesional, fútbol joven detenido. Entonces, si tú vas a tener detenido un año completo el fútbol joven, me gustaría saber con qué jugadores nos vamos a encontrar el 1 de enero. Porque no es como los profesionales que uno ve en las páginas web que están entrenando, que algunos incluso han ido a entrenar a complejos que han arrendado para ellos solos, para poder estar 1 hora o 2 horas entrenando bien, digamos. Los chicos, ellos no tienen el dinero, no tienen los permisos del padre, no tienen cómo salir de la casa. Por lo tanto, hoy día el momento de las divisiones inferiores es de sumo complejo y es donde y estamos todos en la casa. Estamos escuchando ahí. Estamos todos en la casa, por eso que no hay que... yo también tengo chicos. Entonces, si se pudiera invertir más en los chicos, por supuesto que saldríamos mucho más de este problema. Pero también ocurre un segundo problema en nuestros países, que los equipos denominados, voy a decir, de mayor convocatoria, para no decir grandes, porque o si no peco con los menores, el equipo mayor convocatoria, el entrenador tiene que ganar semana a semana. Entonces también le cuesta mucho poner un chico que está recién apareciendo, porque no se puede dar el lujo de perder un partido, no se puede dar el lujo de perder puntos. Por eso que las políticas de los clubes deberían estar claras. Y eso es algo que también falta en nuestro país, una política clara en que señale en el momento de contratar al entrenador, oye, sabes que tiene este tipo de obligaciones, y después cumplirlas. Y la verdad es que eso no se hace. Y eso es algo que nos falta muchísimo para lograr sacar más adelante nuestro fútbol. Que ojo, yo no lo encuentro ni alicaído ni malo. Yo encuentro que el fútbol sudamericano es bueno. Por algo vienen a buscar jugadores de Europa y se pagan cifras bastante grandes y jugadores que van a Estados Unidos, etcétera. Yo encuentro que nuestro fútbol es bueno, que nuestro fútbol sudamericano tiene cosas muy interesantes. Creo que es un fútbol que se juega más libre que el que se juega en Europa. En Europa se juega un fútbol que a uno le gusta ver, pero la verdad es que el jugador está más obligado a hacer para lo que está. Aquí no, es un poco más alegre y los partidos buenos que se ven del fútbol sudamericano, la verdad es que son extraordinarios. Son de una entretención enorme, con más goles, más soltura. Por eso que yo creo que lo que necesitamos es lograr invertir más en los chicos para poder tener a clubes rentables. Y esa es la política que ha faltado en los clubes aquí en Sudamérica. Muy interesante esta aportación y voy a hacer un link aquí con Ángel. Ángel, ¿la dirección deportiva tiene relación con el filial, tiene que tener esa relación con el filial, con el juvenil? ¿O es más el entrenador del primer equipo quien tiene esa relación casi a veces con el entrenador del filial, juvenil y está más pendiente? Bueno, vamos a ver. Si al final todo depende de la persona que adopta el cargo y de que él valore esa necesidad, ¿vale? Al final la figura del director deportivo es importante porque él va a dar rienda suelta a que todos los que trabajen por debajo de él trabajan en una línea. Entonces, la importancia que se dé tiene dos influencias. Una, la capacidad de tu dirección deportiva y primer equipo que quiera y se involucre, porque eso también son horas de trabajo, aparte de estudiar liga de primera y tener conocimientos de la segunda B, la tercera o los juveniles de división de honor que salen, que son los que te van a nutrir tu filial el día de mañana. Y al final son más horas de trabajo, más esfuerzo y no todo el mundo está en esa corriente de trabajo. Y luego, esta es la primera, y luego vamos a ver que tú tengas la fortuna de poder trabajar en esa línea varias temporadas y vayan saliendo frutos. Al igual que los entrenadores, pues bueno, pues dependemos de los resultados y bueno, con suerte y trabajando en una misma línea de trabajo y con gente responsable y con capacidad de trabajo, se logra un objetivo y se mira siempre hacia los equipos de abajo. Si está todo en el aire, dependemos de los resultados del primer equipo y no te da tiempo a obtener resultados, al final, con los cambios de dirección, de secretarías técnicas, de entrenadores,
es muy difícil que se le preste atención a los chicos que van saliendo de abajo. Y sobre todo, más que a los chicos, al trabajo y a la influencia del trabajo en esos chicos para que luego puedan llegar al primer equipo. Y David, ¿se intenta que el filial esté cerca del primer equipo en términos de modo de juego, en términos de, bueno, en todo lo que influye en un equipo? ¿Se intenta que esté cerca o no? Sí, siempre es bueno que la metodología que se usa y los fundamentos que se usan en el primer equipo sean trasladables hacia abajo. Evidentemente, por una razón muy sencilla, porque, como decía Ángel, el futbolista sub-23 está capacitado para jugar en cualquier momento, para estar a disposición del entrenador del primer equipo, y cuantos más conocimientos del mismo juego y de la información que se pueda manejar en el primer equipo, él ya la conozca, pues estamos avanzando su periodo de adaptación. Nosotros, pues, en el día a día siempre, me imagino que en todos los clubes de los que estamos hablando, todos los días hay futbolistas del filial entrenando con la primera plantilla. ¿Quiénes? Pues en función de las necesidades, en función de la gente que esté más capacitada, de la gente que esté dando, o a que acerquemos nosotros desde la dirección deportiva, que entendamos que están para dar ese pequeño salto y acercarles al fútbol profesional. Bueno, nosotros no profesional, con esta que se está generando ahora, que la segunda vez, pues no profesional. Bueno, pues no profesional, yo entiendo que no es así, pero bueno, es otro tema. Pero sí que en el día a día, todos los días hay futbolistas que debes de acercarlos porque son la base del futuro, o debe de ser la base del futuro de tu plantilla. Lo ideal para los clubes es que tengamos capacidad de tirar de abajo, porque los recursos económicos evidentemente se multiplican para poder optar a otros perfiles de jugadores que te puedan potenciar, para ir a buscar. Es decir, la cantera es muy importante. Ahora hay que trabajarla bien. Como decía Ángel, no se puede pedir que las peras salgan en un año. A las peras hay que cuidarlas al peral, hay que darle mucho para que al final dé buenas peras. Hablo de que eso es una realidad. No se pueden pedir con la cantera, no se puede exigir siendo cortoplacista. Con la cantera hay que tener un medio-largo plazo fundamental para que podamos estar hablando de jugadores hechos a lo que tú quieres, a lo que tú has intentado instaurar en la metodología de trabajo, en los valores, para que algún día puedan ser futuribles jugadores del primer equipo. Tenemos a Mauro aquí, que ha estado también en la primera sesión. Mauro, relación cantera-primer equipo, ¿qué piensas de ello? ¿Qué suele pasar? ¿Hay mucha relación? ¿No hay nada de relación? ¿Qué te has encontrado tú? No, como dije en la posición, a la primera parte. Sí, Mauro. Ahora parece que seguimos. A ver, ¿qué relación? Cantera, primer equipo. ¿Cómo debe de ser? Sí. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Mauro. No, al principio tuve la oportunidad que bueno, ahí en Chile me abrieron las puertas, participaba de algunas tomas de decisiones. La verdad, bueno, Sabino conoce a San Felipe, es un club que empezó, que tenía muy pocas categorías. Yo nada más tenía el turno de la tarde, tenía 4 categorías y el resto lo tenía que dejar coordinar por una municipalidad, porque la formación completa no era profesional, era más recreativa. Entonces había un tiempo donde yo a la mañana podía acercarme al primer equipo. Después se fue profesionalizando toda la cantera de Chile y tuve entrenadores que te abren la puerta y podés dialogar y podés hablar de los jugadores promovibles y los jugadores que tienen proyección. Y después me he encontrado con entrenadores que no, que aparece el ayudante de campo, que aparece el preparador físico. Pero bueno, es cuestión de seguir, y también quiero hacer un alto con lo que vienen diciendo de las horas que uno involucra en este trabajo. Vuelvo a repetir, Sabino conoce el club, conoce Unión San Felipe, sabe que es un club de provincia, de ciudad, es un club muy chico y tiene mucho que ver con la política
deportiva y con la idea que quieren ellos y obviamente con la cantidad de horas que nosotros tuvimos la posibilidad de ganarnos ese respeto, ganarnos esa posibilidad de diálogo con el dueño, con el directorio directo, con la familia y la posibilidad de poder empezar a generar esa relación, no solo con el entrenador, sino con los directivos. Y hoy acá en Liga de Quito, que es un club muy popular de la Sierra, que tuvo una década enorme del 2000 a 2010 y hoy tiene una muy buena actualidad con Antonio Valencia, con nombres muy importantes en el plantel. Sí, se tiene muy buena relación con el cuerpo técnico, con Pablo Repeto, hay un ida y vuelta. Obviamente que me gustaría que hayan muchísimo más juveniles. Hoy solamente hay 2, se promovió uno a México, Anderson Julio, pero me encantaría que vaya creciendo. La verdad, tuvimos un campo de acción enorme, tuvimos muy pocas reuniones, pero la posibilidad de diálogo y la posibilidad de poder relacionarme con ellos es buena. ¿Que tiene que haber? Sí, sí o sí, considero que tiene que haber, porque si no hay una parte muy importante que se pierde. Pues sí, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, aunque es verdad que fútbol profesional es distinto a fútbol formativo, como hablaban antes. Iván, voy a volver a ti, a la cultural leonesa, como siempre. Somos muy de la cultura aquí. Al igual que los jugadores, los entrenadores del filial son perfiles para el primer equipo. Sí. Primero porque yo personalmente no estoy de acuerdo con esa oposición que hay entre formación y competición. Creo que si se enfocan bien ambas, pueden convivir de la mano y, evidentemente, un entrenador de filial que tiene que dar más peso a ese aspecto formativo, si no existe esta confrontación entre formación y competición, está totalmente capacitado para ambas cosas. Y luego hay un tema que es, nosotros personalmente, por ejemplo, tenemos un estilo, una filosofía general de juego definida por la propiedad, lógicamente, y después, dentro de cada estamento del club, tenemos un modelo de juego, por ejemplo, en la cantera, muy definido, ¿vale? Porque sí que es cierto que es un trabajo de años, muy a largo plazo, que da sus frutos cada mucho y al que hay que darle continuidad y unas líneas a seguir. Y después en filial y en primer equipo, ese modelo es evidentemente mucho más abierto, hay unas líneas maestras que es esa filosofía o ese estilo de juego que queremos representar, que creemos que es fiel a lo que somos como club, a la realidad social, a lo que es nuestra afición, a la historia del club y que queremos potenciar. Dentro de eso, evidentemente, tanto filial como primer equipo también van en esa línea y, por lo tanto, por supuesto que ese perfil de entrenador que buscamos para filial es el mismo que el que buscamos para primer equipo, tanto por modelo de juego como por el resto de características humanas, sociales y demás. Pues pasando a ver, alguien tiene el micro encendido. Ahí está. Bueno, pasando un poco ahora ya de cantera, de filial, vamos a hablar un poco de los agentes de futbolistas, que esto es un tema interesante. Sabino, ¿qué me puedes contar? ¿Qué relación has tenido tú con agentes? ¿Cuán importantes son ahora? Si es que son importantes, ¿qué me cuentas? A ver. Ya, aquí yo soy un bicho extraño, digamos. Yo soy totalmente a favor de los representantes. Yo creo que a mí me ha tocado participar en la venta de, no sé, por decir un número, 80 jugadores, no sé, 100 jugadores, y debe estar a más de 20 países distintos. Es imposible que un club ubicado acá en Chile o en Bolivia, donde estamos, sea capaz de llegar a 20 países distintos y recibiendo propuestas por jugadores de, no sé, de 50, 60 equipos distintos en esos países. Por lo tanto, sin la participación de ellos sería imposible. Lo que sucede es que, como en todo el mundo, hay algunos buenos y otros malos. Y hay cosas buenas de ellos y cosas malas.
Yo creo que lo malo es que estén con los chicos. Y cuando digo chicos ya no son de 18, 17 años, sino que ya están trabajando con chicos de 12, 13, 14 años, a los cuales se les ofrece dinero a ellos, se les ofrece dinero a los papás. He visto chicos en que el sueldo que se les paga a los representantes a ellos es más elevado que el sueldo que ganan incluso sus papás. Y eso hace que determinados jugadores que debieron haber sido figuras terminen en la nada, porque recibieron un dinero que no les correspondía a una edad que no les correspondía. Entonces, yo diría que todo lo que es menores no estoy de acuerdo en general con lo que se hace, pero a nivel profesional, sí, yo creo que uno en la medida en que trabaja bien con ellos, en que es abierto, en que ellos ven que uno termina eligiendo al jugador que más quiere para el club, ¿ya? Y no por la amistad o cercanía que tiene. Y yo creo que para nosotros ha sido muy beneficioso. O sea, insisto, no habríamos podido vender los jugadores que hemos vendido. El problema se traduce cuando ya te terminan colocando y mintiendo con jugadores que no necesitabas, con jugadores que terminan siendo problemas, no te solucionan los problemas cuando tienes algún problema justamente con un jugador. Por eso que en la medida que uno se topa con buenos representantes, es muy fructífero para el club. Pero insisto que tiene que ser solo en los mayores, en los profesionales. No estoy de acuerdo con lo que ellos hacen en los menores porque ha venido a causar más problemas que ayudas en el fútbol nuestro. Esa es mi visión. Después podemos pelear si está bien que ganen un 1%, un 5%, un 10%, pero eso ya es negociación de cada uno y uno lo acepta o no lo acepta. Porque tampoco estoy de acuerdo con esas cifras que reciben millonarias por hacer un traspaso a un jugador. Pero sí, el trabajo de ellos es fundamental. Cuando lo hacen bien es fundamental. Esa es mi visión. Claro. Ángel, una secretaría técnica debe tener relación con agentes. Estamos hablando, tenéis que tener relación con los agentes. Tiene que el micro cerrado, creo. A Ángel se le ha ido, ¿no? El micro, ahora. Ahí está. Nada, sí, la pregunta es, ¿hay que tener, o sea, ¿hay que tener relación con ellos o son una parte del sistema, son esos intermediarios que nos ayudan, algunas veces nos ayudan, otros no? ¿Qué piensas? Vamos a ver, hay que tener, forzosamente, para bien a veces y para mal, como ha dicho Sabino, es cierto, ¿no? Te encuentras con acceso a jugadores, los llamas, hablas con ellos, llegas a acuerdos, pero antes de firmar nada te derivan a su representante o intermediario. Entonces, al final, bueno, en una negociación dejas de hablar con el jugador hasta que cierras todo y bueno, en ese sentido, pues a veces te hacen perder el tiempo y otras veces son personas con bastante sensatez y te facilitan cualquier tipo de operación, ¿no? Siempre y cuando ya haya un previo acuerdo con el jugador. Es cierto que a mayores niveles, como ha dicho Sabino, es que te pueden ayudar. Tú estás en la élite y, bueno, tener con un representante que mueve mercado alemán y sabe que tiene dos ofertas, no es que tú las busques, es que te trae dos ofertas de dos equipos y te ven muchas horas de trabajo que te quita ya directamente. Y no es que te las quite, es que te está generando opciones. O sea que al final es un abanico dentro externo del fútbol, pero que se a lo largo de la temporada en las que son partes de tu día a día. No solo hablas con ellos para firmar, sino que cuando tienen inquietudes o un futbolista no se siente a gusto o tiene algún problema y no quiere crear un problema, un conflicto en el vestuario, pues a lo mejor hablan con su agente para que tu agente hable contigo. Y los buenos agentes también parecen a lo mejor de vez en cuando un poco psicólogos, ¿no? Cuidando los aspectos internos del club sin que se destape nada y sin que a un entrenador no le caiga bien un comentario que puede dejarlo en el vestuario y en vez de dejarlo en el vestuario lo comparte con la dirección deportiva a través de su agente, ¿no? O sea, hay muchas facetas de un representante
y hay también, bueno, pues otras facetas que, como todo, quieren ganar dinero rápido, fácil, de cualquier manera, engañando, ser desleales. Y entonces eso te dificulta mucho luego operaciones que son viables entre clubes, porque hay gente que se mete por medio, hay gente que no tiene valores ni como persona ni como profesional, y te dificulta cualquier tipo de operación. Y luego, en cuanto a los chicos, pues como Sabino ha dicho, es cierto, es una lástima, pero es una realidad que a chicos de 13, 14, 15 años, yo he visto chicos internacionales que iban para crack con 14, 15 años y ganaban más que los padres. Prácticamente ya era profesional con 15, 16 años, deja los estudios, está futbolista, y al final su evolución pues no es la apropiada, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro de lo que es un mundo que se mueve, por desgracia, por muchos valores que queramos darle, mucha igualdad, a nivel profesional se mueve gracias al dinero y a la capacidad económica. Pues vamos a irnos desde allí, vamos a irnos hasta David, a ver qué me puede decir en segunda B. Porque claro, la gente dirá, bueno, a nivel de primera división esto es algo normal. En segunda B también hay agentes, evidentemente. ¿Qué relación tenéis y qué es lo que sucede en segunda B? No, es trasladable. A ver, lo único que cambian son los movimientos y la magnitud de esos movimientos, pero los agentes, Sabino dice que es un bicho raro, que va, yo creo que ya no somos bichos raros porque forman parte de todo, forman parte de la negociación. Tú, al final, dentro de todo nuestro trabajo, buscas perfiles, decides qué es este jugador y al final todos los jugadores te derivan a un agente. Por lo tanto, es bueno tener información a lo largo del año de ellos, es bueno que tengas y que mantengas ese contacto porque al final somos personas y es cierto que cuantas mejores sensaciones tienes en las conversaciones, en la capacidad de hablar, en la capacidad de diálogo, es decir, cuanto más feeling hay, es más fácil de llevar a buen puerto ciertas negociaciones. Es muy complicado poder llevar a buen puerto una negociación si hay fricción, si no hay buen feeling y si no hay buena voluntad por parte de alguna de las partes. Entonces, es una parte esencial del fútbol, es una parte esencial del mercado, son trabajadores de los jugadores y que, como bien ha dicho Sabino, por una parte los clubes nos podemos beneficiar de ellos, pues porque muchas veces son los que también le hablan a los jugadores de los clubes. Por ejemplo, yo en mi caso te digo, la Unión Deportiva Melilla es un club que evidentemente es un histórico, pero no es fácil, como decías tú antes, contextualizar Melilla y también que haya un agente que haya venido, que haya visto, que lleve muchos años trabajando con nosotros, que haya visto cómo trabajamos ya, te facilita que puedas tener ese acceso a un jugador que a lo mejor nunca se imagina poner un pie en Melilla y lo acaba poniendo por eso, porque le explicas tú, pero al final también le acaban explicando su círculo cercano y la confianza que tienen los jugadores en sus agentes es mucha y por eso te digo que para mí es una parte esencial. Ahora mismo yo creo que no recuerdo en los últimos años haber cerrado alguna negociación sin agente por medio y cuanto más y mejor sean las relaciones, creo que es mucho más fácil poder llegar a acuerdos óptimos para el bien de tu club. Pues sí, la verdad que estoy de acuerdo. Al final no hay que ir, como tú dices, no hay que aceptar los intermediarios en todo tipo de sectores. El fútbol hay, pero en otros sectores hay también y luego, nadie se queja, ¿no? Entonces, bueno. Luego sí que es importante, como ha dicho, luego los detalles y la idiosincrasia de cada club. Mi club es de una forma, otro club es de otra forma, otro club es de otra forma y las formas de gestionar las negociaciones pues son totalmente diferentes unas a otras. Pero por eso te digo que es muy importante que esas relaciones sean sólidas y estén basadas en el tiempo y que sean consolidadas, porque al final cuando sabes, y no siempre es fácil contar la misma historia constantemente y vender siempre
tu producto, tu club, cómo es, cómo funcionas. No es fácil. Entonces, que puedas ser capaz de que cuando lo haces y en el tiempo y ganar esa confianza es muy importante para poder facilitar la llegada del profesional que tú quieres, porque al final no nos olvidemos. Tú quieres al jugador y para llegar al jugador tienes que pasar por el agente. Por lo tanto, esa conexión entre club-agente es muy, muy, muy importante. Pues voy a ir ahora, vamos a dar paso a Iván y te voy a preguntar, Iván, para trabajar en la Secretaría Técnica o ser un buen director deportivo, ¿necesitas el contacto de muchos agentes? O sea, ¿es mejor un director deportivo que maneja una agenda de contactos con muchísimos agentes y tiene muchas relaciones? ¿O no tiene nada que ver? Sí, yo creo que es vital. Primero, el tener esa agenda con muchos contactos, porque al final más agentes son más opciones son mejores tomas de elección y más posibilidades de éxito. Creo que cuanto un club que trabaja con más agentes tiene más opciones de acertar en sus decisiones. Yo creo que a veces es una figura que un poco denostada. No me gusta nada la frase de que los agentes son un mal necesario. Creo que no es real. Creo que son necesarios a secas esa figura. Luego, evidentemente, como en cualquier profesión, los hay mejores, peores. Eso está claro. Yo creo que un agente es mejor cuanto más mira por el jugador. Cuanto sus decisiones van más enfocadas al bien del jugador, creo que la gente tiene un nivel más alto y creo que además no solo beneficia al jugador, sino beneficia al club con el que va a trabajar, porque te aseguras que ese jugador va al contexto que realmente necesita. Y luego creo que en la relación con los agentes es muy importante que tú les des lo que les quieres pedir. Es decir, si tú quieres que un agente sea honesto contigo, que sea sincero, que no te maree, pues tienes que ser sincero y honesto dentro de lo posible y no marearle para poder pedir que sea recíproco esa relación. Luego estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sabino, que es cierto que cada vez hay más competitividad en las canteras, en la captación, y cada vez estamos yendo a captar a los jugadores a edades más tempranas, y eso están haciendo que los agentes cada vez vayan a captar a los jugadores a edades más tempranas. Creo que mientras que los niveles de competitividad en este aspecto sigan subiendo, esta situación no va a frenar y va a ir a más. Habría que pensar, y dejo la pregunta encima de la mesa, si habría que regular esto de alguna manera en situaciones de jugadores menores de edad o medidas para proteger un poco la integridad de estos chicos. Y muy de acuerdo también en lo que dijo Ángel del papel un poco como psicólogo de la gente. Muchas veces se dan situaciones con un jugador en tu propio equipo en las cuales la intervención del entrenador no logra llegar, la intervención después desde la dirección deportiva no logra llegar porque el jugador se encuentra en una situación que considera que no es justa, y es la intervención de la gente, si tienes buena relación con el agente y si la gente está por la labor y quiere ser proactivo en esa ayuda, la que puede solucionar las cosas. Al final la gente tiene la ventaja de cara al jugador, que el jugador nunca va a dudar, normalmente, que su representante mira por él. Cuando sí puede dudar del entrenador o del director deportivo al tener veintitantos jugadores por los que mirar. Entonces, también puede ser un buen aliado dentro del para en situaciones límites, cuando ya has agotado otras fuentes, pueda ser un poco una ayuda para reorientar a ese jugador. Muchas veces ese jugador que es más joven o de edad más corta, que tiene menos experiencia dentro del fútbol. Pues bueno, hemos llegado a las 10 en Londres, las 11 en España. Decirme si alguno, si queréis añadir alguna cosita, porque yo creo que hemos llegado ya, podríamos estar aquí 5 horas o a lo mejor incluso más. Decirme si alguno queréis añadir algo o cortamos ya. Yo creo que ha sido muy interesante compartir con todos vosotros este rato. Yo lo único que quería agregar, referido a lo último, era qué hacer porque bueno, a mí me toca juveniles, cantera. Cuando estaba en el contexto del infantil,
lo veía mal, lo veía raro, ese tiempo en Argentino Junior que trabajaba en el fútbol infantil. Ya cuando pasé a lo que es juveniles y tuve la posibilidad de poder relacionarme con los agentes, con los representantes, empecé a entenderlo un poquito más. Pero lo que no voy a perder, yo como director de cantera, como entrenador, como formador, es educarlo. Si aparece, lamentablemente, aconsejarlo y educarlo. ¿Por qué? ¿Qué hacer con ese dinero? Así que era eso lo que quería acotar, nada más, de educar no solo al jugador, sino a la familia, para recomendarle qué hacer con ese dinero que le puede facilitar el representante al jugador en edades formativas. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Mauro, y bueno, voy a dar las gracias a todos, a Sabino, un grande. Muchas gracias por darnos algún detalle con tu experiencia. Ángel, lo mismo te digo. Espero que esté todo bien, ¿vale? No te escucho, que estás en mute. David, tengo que ir para Melilla próximamente. No, cuando queráis, aquí hay que venir, eso sí, aquí hay que venir. Esto no, de paso no llegáis, o sea que tenéis que venir expresamente. Pero bueno, encantado de poder recibiros, ha sido un placer, la verdad es que ha sido muy ameno y dar las gracias a vosotros y al resto de compañeros porque al final en estos momentos siempre es un placer poder hablar de fútbol. Somos, entre comillas, enfermos de esto. Podríamos estar hablando horas y días y no pararíamos. Y seguiríamos llamándonos, por lo tanto, agradecidos y que, bueno, que nos veamos pronto por los campos, que sería una magnífica señal. Eso es, y Iván también, evidentemente. También tengo que pasarme por la cultural, ¿eh? Tú tranquilo, no te pongas celoso. Gracias por la invitación y gracias también a los compañeros por esta charla tan amena y por dejarnos seguir aprendiendo de sus conocimientos y de su experiencia. Pues a todos vosotros. No sé si Sabino y Ángel queréis decir un adiós final. Tienes el micrófono cerrado, Ángel. Pues ya está, lo dejamos con José. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Y estamos en Gracias. Entonces, da igual. Muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, tanto del primer turno, Alex en este caso, que ha jugado hoy por partida doble, a Mauro y a Rodrigo, que ha tenido que irse antes, a Sabino, por supuesto, a Ángel, Iván, David, por habernos acompañado también. Hemos comenzado hablando de recursos económicos, de cómo aprovecharlos y generarlos en la cantera, cómo estructurar esa cantera y, por último, llegamos a la gestión de un club profesional, ¿no? Me ha parecido muy interesante todo el contenido porque yo creo que muchas veces se desconoce este trabajo y, sobre todo, poder conocerlo, ¿no?, de manera tan detallada como nos lo han explicado hoy. Por lo tanto, muchísimas gracias por habernos deleitado, ¿no?, con esta clase magistral. En un tiempo reducido sabemos que este tema daría para mucho más, así que emplazamos esta conversación para otro momento, si así lo desean, y nosotros encantados. Para mañana, ¿qué tenemos? Desde el foco de la metodología, tres ponencias de muchísimo nivel. Por un lado, José Isner, que como jugador ha tenido una carrera profesional en alguna de las canteras más importantes de España, y diría que a nivel internacional, llegando a jugar varios años en tercera y en segunda vez, jugando incluso en mi casa, en sus últimas temporadas, en la Unión Deportiva Lanzarote. Experto en Big Data y sus últimas etapas como entrenador, y en la actualidad ha vivido dentro del club de la Unión Deportiva Las Palmas, entrenador de fútbol formativo, coordinador de captación, y que mañana nos hablará de formación y captación de fútbol 8 a fútbol 11. Tendremos también con nosotros a Miguel Molina, asistente metodológico y analista táctico. Ha estado en la Academia de Formación del Atlético de Madrid, en División de Honor en la Agrupación Deportiva Alcorcón, asistente en selecciones como Armenia y Corea, y nos hablará del desarrollo de programas individuales. Por último, también tendremos con nosotros a José Carlos Hernández, que nos hablará del proceso de entrenamiento de juvenil a semiprofesional. Él ha estado, entre otros, en el cadete de la Unión Deportiva Almería, en Juvenil Nacional, y segundo entrenador del Orihuela, en segunda vez.
seguramente va a ser un tema muy interesante, como ver el fútbol desde el aspecto más metodológico, ¿no? Y nuevamente, gracias a todos los oyentes que nos han seguido hoy a través de las redes sociales y, como decía, les emplazamos una vez más a la siguiente jornada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.